un pastor bajo el sol brillante, con una arpa y un canto vibrante. Olvidado, pero nunca invisible, Dios vio en él un corazón sensible. En un campo lejos del ruido real, Dios le llamó con un toque celestial. De las ovejas al trono escogido, un rey fiel en su amor definido. Conforme a Dios, su corazón está. David cantaba y su espíritu volaba, elegido por el cielo para gobernar, humilde y fiel, listo para amar. Goliat se alzó, gritando furor, pero con fe él ganó la labor. No era la fuerza, ni era el temblor, era su fe que mostraba su valor. A veces caía, humano también, pero su alma buscaba el bien. De rodillas clamaba perdón, Dios la acogía con su tierno amor. Conforme a Dios, su corazón está. David cantaba y su espíritu volaba, elegido por el cielo para gobernar, humilde y fiel, listo para amar. Muy buenos días, yo soy Kate Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a nuestro devocional. Esta semana nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de la vida de David, el gran rey de Israel. Descubriremos secretos ocultos, pecados que marcaron su camino y las innumerables pruebas que forjaron su carácter. Prepárense para conocer al hombre detrás del mito, un ser humano real con una historia que resonará en sus corazones. David, el menor de los hijos de Isaí, era un pastor de ovejas, en una sociedad donde la fuerza y la apariencia eran valoradas. David era considerado insignificante incluso por su propia familia. Lo menospreciaban, relegándolo a cuidar el rebaño de ovejas. En 1 Samuel 16:11 dice: Entonces Samuel dijo a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. A pesar de ser despreciado por su familia, Dios veía en David un corazón conforme al suyo. Mientras cuidaba de las ovejas, David aprendió a confiar en Dios, a desarrollar su valentía y a perfeccionar su habilidad con la honda. En la soledad del campo, Dios lo preparaba para un propósito mayor. Recordemos este momento en la Biblia. Un profeta del momento fue enviado a buscar al nuevo rey de Israel. Fue enviado a buscarlo en esta familia donde habían demasiados hijos, cada uno con cualidades diferentes, fuertes, valientes, con apariencias de reyes. Eran hombres realmente impactantes. Solamente se estaba fijando en el físico, pero Dios estaba buscando, era un hombre conforme a su corazón. Y este fue el primer paso. Seleccionaron a David porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre humilde y era un hombre que al verlo físicamente no parecía un rey, pero en realidad tenía todas las características de un rey.
Después de ser seleccionado, fue ungido, toda su familia lo aplaudió, quedaron impresionados y después de eso se sentaron a comer. Pasaron los días, David siguió siendo pastor de ovejas, todo normal hasta ahí, hasta que un día su papá le dijo que si por favor le llevaba algo de comer a sus hermanos que estaban en medio de una batalla. Y fue aquí donde se vio la primera manifestación pública de la valentía de David. Fue un enfrentamiento contra Goliat, el gigante filisteo que aterrorizaba al ejército de Israel. Pero David, con una fe inquebrantable, se ofreció a luchar con él. En 1 Samuel 17:45 dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Con una honda y 5 piedras, David derrotó a Goliat, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el tamaño o la apariencia, sino en la confianza en Dios. El propósito de Dios se ve más allá de nuestra apariencia y circunstancias. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, incluso cuando los demás no lo ven. Los momentos de soledad y dificultad que nosotros podemos tener son realmente las oportunidades que Dios aprovecha para preparar nuestro camino para nuestro futuro, para lo que Él tiene planeado. Entonces, si tú estás en este momento pasando una situación de soledad, de dificultad, donde ves que definitivamente nadie te da la mano, pues alégrate porque es el momento en que Dios está preparando mejores cosas para tu vida. Y es que la verdadera valentía no es la ausencia del miedo, sino la confianza que Dios está con nosotros. A pesar de que David veía a Goliat enorme, él seguía confiando en que él tan chiquito, lo podía derribar. Y uno diría, sí, uno tendría confianza si yo utilizara una espada, pero no, él tenía una roca. Una roca era su única arma. Entonces, si él pudo con ese gigante, si él pudo sacar su valentía adelante, pues tú también vas a poder hacerlo. Te vas a poder enfrentar con ese gigante con el que estás luchando en estos momentos. Hay que tener en cuenta que David era un joven pastor y que además de eso fue elegido por Dios para ser rey de Israel. No era ni un guerrero experimentado, ni un hombre de gran estatura, sino un muchacho con un corazón valiente y una fe inquebrantable. Dios lo preparó en la soledad del campo cuidando ovejas, donde aprendió a confiar en su protección y a desarrollar su habilidad con la honda. Porque hay que tener en cuenta que David tenía que defender sus ovejas. Si venía un león, tenía que defenderlas. Si venía un oso, tenía que defender sus ovejas. Entonces, de alguna u otra manera, Dios también lo estaba preparando para estos momentos de lucha, de guerra que él ya tenía que empezar a enfrentar. Goliat era un gigante filisteo que desafiaba el ejército de Israel, sembrando el miedo y la desesperanza. Los soldados atemorizados huían ante su presencia, pero David, al escuchar las palabras del gigante, sintió indignación y confianza en Dios. David tomó 5 piedras del arroyo, pero ustedes no han pensado por qué tomó 5. Algunos creen que representaban a los hijos de Goliat y a su hermano, o quizás los 5 gigantes que David enfrentaría en su vida. Pero también se podría interpretar como una forma de decir que David estaba preparado para todo, incluso para la duda, el miedo y la desesperanza. Hoy, nuestros gigantes no son hombres de gran estatura, sino desafíos que nos paralizan. El miedo al fracaso, la inseguridad laboral, las dificultades personales, las enfermedades, las adicciones o simplemente el miedo a creer que no somos capaces. David no se dejó intimidar por las apariencias de Goliat ni por las palabras de desaliento de los demás. Su fe en Dios era más grande que cualquier gigante. Él sabía que Dios lo había preparado para ese momento. Así como a David, Dios te ha dado herramientas y la fortaleza para enfrentar tus gigantes. No subestimes el poder de la fe y la perseverancia. No te rindas ante el miedo. El miedo es un gigante que intenta paralizarnos, pero con la ayuda de Dios podemos vencerlo. Confía en el poder de Dios, no importa cuán grande sea el desafío. Dios es más grande, confía en su poder y en su amor. Es tiempo de actuar, deja de postergar tus sueños y metas. Es tiempo de enfrentar tus gigantes y de alcanzar tus sueños, tus metas, todo lo que quieres lograr, pero hazlo de la mano con Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por la historia de David, un ejemplo de valentía y fe. Ayúdanos, Señor Jesús, a confiar en ti en medio de los desafíos, a vencer nuestros gigantes, a vencer nuestros miedos y a alcanzar la victoria. Fortalece nuestra fe y danos la sabiduría para reconocer las herramientas que nos has dado. Amado Dios, te damos gracias también, Señor, por la vida de David, Señor, porque es un ejemplo de cómo tu gracia puede transformar a un pastor en un rey. Ayúdanos a confiar en tu propósito para nuestras vidas y a desarrollar nuestra valentía y a enfrentar nuestros gigantes con fe, Dios. Gracias, Dios, por cada una de las personas que escuchan este devocional, porque si están pasando un momento difícil,
Ayúdalos a derribar ese gigante, Dios. Fortalece su fe día a día. Gracias por tu amor, Señor, por tu paz, por tu tranquilidad, y quédate con nosotros en este nuevo inicio de semana. Mujeres y hombres valientes, no permitan que los gigantes de la vida los paralicen. Dios está con ustedes, fortaleciéndolos y guiándolos en cada paso del camino. Levántense, tomen sus piedras y enfrenten sus gigantes con fe y valentía. Que tengan un hermoso inicio de semana y que Dios los bendiga. Conforme a Dios, su corazón está. David cantaba y su espíritu volaba. Elegido por el cielo para gobernar, humilde y fiel, listo para amar.